Hola a todos, hoy os vais a sumergir en la apasionante historia de cómo una disputa familiar llevó a una epidemia destructora de la ciudad. Cuando la esposa convierte su venganza en un arma mortal, el protagonista se enfrenta a la traición, la enfermedad y la desesperación. Descubre cómo una ciudad en ruinas adquiere un nuevo rostro para convertirse en un símbolo de renacimiento y esperanza. Esta historia de venganza, perdón y nuevos comienzos le hará el valor de la confianza y la fortaleza. Todo empezó con una pequeña disputa, como suele ocurrir. Mi mujer y yo llevábamos tiempo sintiendo que algo iba mal. Había una especie de frialdad en nuestra relación, como si un muro invisible se hubiera interpuesto entre nosotros. Dejamos de hablarnos de cosas importantes, de lo que nos preocupaba o alegraba. Las tardes empezaron a transcurrir en silencio, llenas de tensión. Intenté encontrar la causa. Pensé que tal vez era culpa mía. Intenté hacer todo lo posible para restablecer la intimidad. Pero ella se fue distanciando cada vez más. Mi mujer empezó a salir más a menudo a discotecas por las tardes, dejándome en casa con los niños. Me sentía abandonado y no deseado. Cada vez que salía, intentaba hablar con ella, preguntarle qué pasaba, pero todo lo que recibía a cambio era irritación y miradas frías. «Solo necesito irme», me decía. «Solo necesito irme», decía. Y yo no sabía qué decir. Aquella noche, nuestra discusión llegó a un punto álgido cuando fregué mal los platos. Estaba cansado después de un largo día y, para ser sincero, no me di cuenta de que algunos platos estaban sucios. Cuando llegó a casa del trabajo y vio esto, su ira fue inmediata y devastadora. Me gritó, acusándome de pereza y falta de respeto. Intenté justificarme, explicarle que estaba cansada, pero no le importó. Palabra por palabra, nuestra discusión se convirtió en un huracán de emociones. Ella gritaba que estaba harta de vivir con alguien como yo. Que yo no era digno de su atención. Me quedé en shock, sin dar crédito a lo que oía. En ese momento me di cuenta de lo profundos que eran nuestros problemas. Ella se dio la vuelta, me dirigió una última mirada fría y salió de casa dando un sonoro portazo. Ya me quedé solo, abrazado a los niños, que me miraban temerosos. En ese segundo, sentí rabia, frustración e impotencia. Sin saber qué hacer a continuación, me quedé sentada mirando al vacío, intentando dar sentido a lo que había ocurrido. Su marcha aquella noche fue para mí un símbolo de la destrucción de nuestra relación. Se fue al club, dejándome solo en la ira y la frustración. No podía entender qué había hecho mal, dónde me había equivocado, por qué había llegado a esto. Estos pensamientos me atormentaban, y me di cuenta de que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Después de aquella noche nuestra comunicación se redujo al mínimo. Mi mujer empezó a llegar a casa tarde por la noche, o incluso por la mañana. Y yo la esperaba cada vez, ansioso e inseguro de lo que pasaba. Nuestras conversaciones se volvieron breves y superficiales, como si fuéramos extraños viviendo bajo el mismo techo. Podía sentir el abismo entre nosotros y no sabía cómo salvarlo. Cada vez que volvía a casa, me acordaba de lo mucho que habían cambiado las cosas. No entendía por qué de repente se iba tan a menudo por la noche. Sus excusas eran cada vez más vagas, poco convincentes. «Necesito desconectar», decía, evitando mi mirada. Pero, ¿desconectar de qué? Nunca nos habíamos distanciado tanto como para necesitar tales medidas. Cada noche me tumbaba en la cama intentando dormir, pero en lugar de eso escuchaba el tic-tac de los relojes y el ruido de los coches que pasaban. En la oscuridad de la habitación, mis pensamientos vagaban por los rincones oscuros de mi mente. Imaginaba los escenarios más aterradores. ¿Dónde podría estar? ¿Con quién podría estar? ¿Qué estaba haciendo? Estos pensamientos me devoraban por dentro, dejándome solo preocupación y miedo. Cuando volvía, normalmente por la mañana, me sentía aún más perdida. Su rostro brillaba con una extraña felicidad, como si hubiera encontrado algo que yo no podía darle. Sus ojos estaban llenos de secretos que no iba a contarme. Evitaba hablar de sus incursiones nocturnas, y cada pregunta que le hacía era respondida con irritación. «¿Por qué no puedes confiar en mí?», me respondía, haciéndome sentir culpable por mi ansiedad. Nuestros hijos también empezaron a notar el cambio. Preguntaban por qué mamá se iba tan a menudo y por qué papá estaba tan triste. Intenté no mostrarles mi dolor,
pero los niños lo sentían todo. Intenté ser un apoyo, pero necesitaba apoyo, que no tenía. En momentos de desesperación, intentaba encontrar consuelo en actividades familiares. Trabajar más horas para no estar solo en casa. Jugaba con mis hijos, les leía cuentos antes de dormir, pero ninguna de estas cosas podía llenar el vacío que mi mujer había dejado en mi corazón. Probé con distracciones, haciendo tareas, viendo la tele, pero nada funcionaba. A veces, cuando ella volvía pronto, intentaba entablar una conversación para entender qué estaba pasando. ¿Podemos hablar?, le preguntaba, intentando no mostrar mi dolor, pero ella se limitaba a decirme: ahora no, estoy cansada. Ahora no, estoy cansada. Esas palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. Sentía que la perdía más y más cada día, más y más, pero yo era impotente para cambiar nada. Una noche, cuando ella volvió a llegar tarde, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Me senté en la oscura abrazándome las rodillas, con lágrimas cayendo por mis mejillas. Necesitaba encontrar una forma de salir de esta situación, pero no sabía cómo hacerlo. Estaba atrapado entre mi amor por ella y el insoportable dolor que me infligía. Aquella noche fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que nuestro matrimonio pendía de un hilo y algo tenía que cambiar o nos perderíamos el uno al otro para siempre. Una noche, después de otra salida al club, mi mujer llegó a casa de un humor extrañamente bueno. Inmediatamente intuí que algo iba mal. Normalmente llegaba cansada e irritable, pero esta vez su cara brillaba con una extraña felicidad. Estaba animada, casi radiante, lo que me llamó inmediatamente la atención. Ella estaba sentado en el sofá, fingiendo ver la tele, pero en realidad estaba observando atentamente su comportamiento. Entró en el salón, se quitó los zapatos y se sentó a mi lado. Le brillaban los ojos y no pude evitar darme cuenta de lo mucho que había cambiado de la noche a la mañana. Había cambiado de la noche a la mañana. Tuve una noche increíble, dijo con una amplia sonrisa. Sonrisa, y sus palabras me alertaron de inmediato. Le pregunté qué le pasaba, tratando de mantener la calma a pesar de que en mi interior todo hervía de tensión. Ella empezó a contarme cómo los guardias de seguridad y los camareros del club le habían regalado una noche de amor. Lo describió como si fuera algo completamente normal y corriente. Me senté en silencio, sintiendo que el suelo se escurría bajo mis pies. Sus palabras sonaban como martillazos que rompían mi mundo en pedazos. E imagínate, continuó, hasta el taxista que me llevó a casa se ofreció a continuar la diversión. Acepté y fue delicioso. Lo contó con tanto entusiasmo que me dejó sin aliento. Me quedé sin aliento. Mi mente estaba hecha un lío. Resentimiento, rabia, incomprensión. No podía creer mis oídos. Este no era el hombre con el que había compartido mi vida y criado a mis hijos. Me impactó, pero estaba demasiado deprimida para decir nada. Todas las palabras se me atascaban en la garganta y no podía emitir ningún sonido. No podía emitir ningún sonido. Me sentía como en una pesadilla de la que era imposible despertar. Ella seguía hablando, y yo me quedé allí sentado, mirando al mismo sitio, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Intentaba encontrar una explicación a su comportamiento. Tal vez era su reacción a nuestros problemas. Tal vez buscaba consuelo en el exterior, pero nada podía justificar sus actos. Fue el momento en que me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba al borde de la destrucción y había que hacer algo para salvar lo poco que teníamos. Esa noche no pude dormir. Sus historias resonaban en mi cabeza, robándome la paz. Me sentía traicionado y humillado. Tenía el corazón roto y no sabía cómo afrontarlo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nuestros problemas habían ido demasiado lejos y ahora tendríamos que afrontar las consecuencias. Después de aquella noche impactante, no encontraba un lugar en el que estar. Me atormentaban pensamientos sobre lo que estaba haciendo mal y cómo podríamos recuperar nuestra vida. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar su atención y su amor. Empecé a disculparme por cada pequeña cosa, esperando que cambiara su actitud hacia mí. Incluso si llegaba tarde por la noche, la recibía con una disculpa e intentaba demostrarle que había cambiado. Todas las mañanas le preparaba el desayuno, limpiaba la casa, cuidaba a los niños, intentando que se sintiera lo más cómoda posible. Cómoda,
Le enviaba mensajes de texto a lo largo del día, preguntándole cómo le iba el día y ofreciéndome a ayudarla con lo que estuviera haciendo. En lo que estuviera haciendo. Pero sus respuestas eran breves e indiferentes. No me rendí. Seguí esperando que mi persistencia y mis cuidados nos devolverían a nuestra antigua vida. Una noche, cuando volvió del club, decidí dar un paso más hacia ella. La recibí en la puerta a puerta, intentando parecer lo más sincero y arrepentido posible. «Lo siento por todo», le dije, mirándola directamente a los ojos. «Prometo que no volveré a portarme mal. Estoy listo para cambiar. Solo dame una oportunidad». Su reacción me sorprendió. Se detuvo, mirándome con una nueva expresión en la cara. Había una suavidad en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Respiró hondo y pareció contemplar si creerme o no. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera oírlo. Finalmente se acercó a mí y me abrazó. Fue tan inesperado y tan necesario para mí en ese momento. Sentí su calor y por un momento me olvidé de todos nuestros problemas. Me dijo en voz baja: «¿De verdad realmente quieres cambiarlo todo?». Asentí con la cabeza, incapaz de hablar, temeroso de que las palabras arruinaran este frágil momento de reconciliación. Frágil momento de reconciliación. Para mi sorpresa, se sintió conmovida y decidió regalarme una noche de amor. Me propuso ir al dormitorio. Y yo acepté agradecido. Pasamos esa noche juntos como si volviéramos a una época en la que nuestro amor era nuevo y puro. Fue una noche llena de emoción y ternura que me dio esperanzas de un futuro mejor. A la mañana siguiente me desperté con un fuerte dolor en la ingle. Era extraño y me daba miedo. El dolor era tan agudo que supe que algo iba muy mal. Me tumbé en la cama, intentando recomponerme y tratando de averiguar qué podía haber causado el dolor. La ansiedad y el miedo me abrumaban, haciendo que mi corazón latiera más deprisa. Decidí no dudar y fui al hospital. El trayecto hasta el hospital me pareció interminablemente largo. No podía pensar en otra cosa que no fuera el dolor y lo que podía significar. En mi mente se agolpaban todo tipo desde lo relativamente inofensivo hasta lo más aterrador. Pero traté de no entrar en pánico antes de tiempo, asegurándome a mí mismo que tal vez no era tan malo. En el hospital me ingresaron rápidamente y me hicieron un chequeo. El médico me hizo las preguntas de rigor, pero me estaba empeorando y apenas podía oír lo que decía. Solo quería que todo acabara pronto y que me dijeran qué me pasaba. Me enviaron a hacerme pruebas y la espera de los resultados parecía insoportablemente larga. Cada minuto parecía una hora y no podía quitarme la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Cuando el médico volvió con los resultados, su rostro era serio. Me invitó a sentarme y empezó a hablar. Al principio no podía concentrarme en sus palabras, pero cuando dijo «SIDA», todo a mi alrededor se congeló. Fue un golpe del que no pude recuperarme. El mundo que me rodeaba se derrumbó en un instante. Me senté en la silla, incapaz de pronunciar una palabra. La única palabra en mi cabeza era SIDA. El médico seguía hablando, explicando algo sobre el tratamiento y el apoyo, pero apenas podía oírle. Lo único que podía hacer era intentar asimilar el hecho de que mi vida nunca volvería a ser la misma. El dolor en la ingle que había sentido por la mañana no era nada comparado con el dolor que sentía por dentro. Salí de la consulta del médico como en un sueño. Había gente caminando a mi alrededor, diciendo cosas, riendo, pero todo parecía tan lejano e irreal. Caminaba por el pasillo del hospital, intentando darme cuenta de lo que pasaría con mi vida. Mi vida, mis relaciones, mi futuro. Esta noticia fue como un cuchillo en mi corazón, dejando una herida profunda que nunca parecía cicatrizar. De vuelta a casa, reuní todas mis fuerzas y decidí hablar seriamente con mi mujer. Mi cabeza seguía la noticia que me habían dado en el hospital y necesitaba entender cómo había sucedido todo. Sentía que nuestra relación mutua ya estaba muy deteriorada, pero ahora la situación exigía una conversación inmediata y franca conversación. Cuando entré en casa, mi mujer estaba en el salón. Estaba sentada en el sofá, absorta en sus propios pensamientos o tal vez descansando después de otra noche en el club. Me puse frente a ella y con toda mi fuerza de voluntad, y empecé a hablar. «Tenemos que hablar.
Empecé, intentando mantener la calma en mi voz a pesar de que todo hervía en mi interior. Sus ojos se volvieron inmediatamente cautelosos, pero no me interrumpió. Hoy he estado en el hospital, continué, y me dijeron que tenía SIDA. Su reacción fue inesperada. No parecía sorprendida ni preocupada. Al contrario, su rostro permanecía tranquilo, casi indiferente. Esto me hizo sentir aún más ansioso. ¿Sabes algo de esto?, pregunté, con la esperanza de que tal vez simplemente no se hubiera dado cuenta de la gravedad de la situación. Me miró directamente a los ojos y, sin apartar la mirada, dijo las palabras que pusieron mi mundo patas arriba por completo. Sí, lo sé, te infecté a propósito. En ese momento sentí que el tiempo se hubiera detenido. No podía creer lo que oía. Era demasiado absurdo para ser verdad. ¿Qué? Fue todo lo que conseguí murmurar, esperando que fuera algún tipo de horrible sueño. ¿Por qué has hecho eso? Su respuesta fue aún más chocante. Siempre se te da mal fregar los platos, dijo fríamente. Me cansé de aguantarlo, así que pensé que así te darías cuenta de una vez de lo molesto que es. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi mujer, la persona con la que compartía mi vida, había decidido deliberadamente infectarme con una enfermedad mortal por un detalle mundano. No era solo traición, era algo mucho peor. Todo en mi cabeza estaba revuelto. Sentí rabia, dolor, traición y una devastación absoluta. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo pudo hacerle esto a alguien a quien aparentemente amaba? No podía encontrar palabras para expresar el caos que se estaba produciendo en mi interior. Ella siguió sentada en el sofá, mirándome con frialdad e indiferencia. En ese momento me di cuenta de que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Esta conversación lo había cambiado todo, y ahora tenía que decidir cómo vivir con ese conocimiento. No podía contener mi rabia y mi dolor. Tras la impactante confesión de mi mujer, las emociones bullían en mi interior. Esta traición era demasiado fuerte para contenerla. Sentí que tenía que compartir mi historia con el mundo para que la gente supiera la verdad y tal vez advertir a otros de situaciones similares. Decidí que la forma más accesible sería YouTube. Encendí mi cámara y empecé a grabar vídeos. Me temblaban las manos y se me quebraba la voz de emoción y rabia. Empecé hablando de nuestros problemas de relación, sus salidas nocturnas y nuestra reciente pelea por los platos. Luego pasé a la parte más importante. Su decisión consciente de contagiarme el SIDA. Admitió que lo hizo a propósito para darme una lección por no lavar bien los platos. Le dije. En ese momento mis ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que podríamos encontrar un terreno común, que podríamos superar nuestros problemas, pero en lugar de eso recibí un diagnóstico fatal. Hablé de mi dolor, de lo traicionada y humillada que me sentía. Mi corazón se rompía de rabia y desesperación. Esperaba que la gente que viera este vídeo comprendiera mi dolor y me apoyara. Esperaba simpatía y comprensión, pero en lugar de eso me encontré con burlas e insultos. El vídeo se hizo viral rápidamente, pero no de la manera en la que yo esperaba. En los comentarios, la gente me llamaba ciervo y se burlaba de mí. Se burlaban de mi ingenuidad y credulidad. «Eres un idiota por teas», escribieron algunos. «Esto es ridículo. ¿Cómo puedes ser tan estúpida?», añadían otros. Cada comentario era como una puñalada en la espalda. Sentía que el mundo a mi alrededor se derrumbaba aún más. Mis intentos de encontrar apoyo se convertían en más dolor. No podía creer que la gente pudiera ser tan cruel. En lugar de compasión, lo único que recibía era más humillación. Era insoportable. Borré el vídeo, pero el residuo permaneció. Me di cuenta de que mi dolor y mi rabia no interesaban a nadie, y que el mundo podía ser un lugar mucho más cruel de lo que yo creía. Tuve que volver a aprender a vivir con ese conocimiento, a encontrar la fuerza en mí misma para seguir adelante, a pesar de todo lo que había sucedido. Mi mujer ya no ocultaba sus salidas a los clubes. Lo hacía abiertamente, sin vergüenza ni remordimientos, y parecía saborear cada minuto de su nueva hercia. Cada noche se arreglaba,
se ponía los vestidos más bonitos y salía, dejándome con los niños y nuestros problemas. Cada vez que salía de casa, era como una puñalada en el corazón. Me sentía impotente al verla partir, sabiendo que sus noches estaban llenas de infidelidad y traición. Su comportamiento se volvió desafiante y desafiante. Ella ya no intentaba ocultar su desprecio por mí y por nuestro matrimonio. Su indiferencia y frialdad eran insoportables, insoportables. Empezó a infectar a otros chicos, disfrutando de su nuevo poder. No era solo engañar, era la destrucción deliberada de la vida de otras personas. Yo sabía que ella lo estaba haciendo deliberadamente, y el pensamiento de ello, ese pensamiento, me estaba envenenando de adentro hacia afuera. Me sentía terrible sabiendo que no podía hacer nada para ayudar a la gente a las que ahora estaba condenando a sufrir también. Me dolió ver cómo nuestras vidas se convertían en una pesadilla. Nuestro hogar, una vez lleno de amor y calidez, ahora era frío y ajeno. Los niños también empezaron a notar el cambio. Preguntaron por qué mamá se iba tan a menudo y por qué papá estaba tan triste. Intenté no mostrarles mi dolor, pero podían sentirlo. Sus preguntas inocentes me desgarraban el corazón. Una mezcla de rabia, dolor y desesperación bullía en mi interior. Intenté encontrar una salida. Intenté averiguar qué hacer. Pero cada vez me enfrentaba a la desesperanza. Ya no sabía cómo luchar por nuestra familia. Parecía que todos mis esfuerzos eran en vano, que la perdía para siempre. Su abierta traición fue una verdadera prueba para mí. Cada movimiento que hacía, cada vez que iba al club, era como un nuevo golpe. Me sentía confuso y roto. Pensamientos de divorcio y nuevos comienzos se arremolinaban en mi cabeza, pero aún tenía la esperanza de encontrar una forma de volver juntos, de enmendar nuestros errores. Pero cada día estaba más claro que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Ella estaba disfrutando su nueva libertad, y yo no podía detenerla. Me quedé solo, tratando de dar sentido a esta nueva realidad que ella había creado. Nuestra relación estaba destrozada hasta la médula, y yo no sabía cómo seguir adelante, sabiendo que ella ya no era la mujer que yo amaba. Empecé a darme cuenta de que nuestro amor y nuestra confianza se habían roto para siempre. Me di cuenta gradualmente, como una fría niebla matutina que envuelve todo a mi alrededor. Los recuerdos de lo bien que habían ido las cosas me atormentaban cada minuto del día. Recordé nuestros primeros años juntos, cuando éramos felices y despreocupados. Felices y despreocupados, cuando cada día estaba lleno de alegría y risas. Hicimos planes para el futuro, criando a nuestros hijos, compartiendo nuestros sueños y esperando lo mejor. Ahora todo parecía lejano y casi irreal. Miré su asiento en la mesa del comedor, sus cosas esparcidas por la casa, y sentí que un vacío se apoderaba de mi corazón. No encontraba un lugar para mí. No sabía cómo seguir viviendo. Los recuerdos de su risa, de nuestros paseos y conversaciones por las tardes, se convirtieron en dolorosos fantasmas que me recordaban lo que había perdido. Cada día me despertaba con la esperanza de que todo resultara ser solo un mal sueño, pero la realidad era implacable. Su traición, su frialdad y su indiferencia hacia nuestro pasado habían destrozado todo aquello en lo que había creído. Intenté averiguar dónde nos habíamos equivocado, qué había salido mal, pero las respuestas se me escapaban, dejándome solo dolor y desesperación. Me resultaba difícil ver a los niños sufrir por nuestra desconexión. Hacían preguntas que yo no tenía a las que yo no tenía respuesta. Intenté ser un apoyo para ellos, pero yo misma necesitaba apoyo. Dentro de mí una tormenta de emociones, ira, dolor, frustración. No podía perdonarla por lo que había hecho, pero no sabía cómo seguir adelante sin ella. A veces pensaba en empezar de nuevo, en dejar esta casa donde cada habitación, cada rincón, me recordaba a ella. Pero el miedo a lo desconocido y la responsabilidad por los niños me mantenían en mi sitio, en su sitio. Me sentía atrapada, sin saber cómo salir de esta pesadilla. Cada noche, tumbada en mi cama vacía, pensaba en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Imaginaba una vida en la que seguíamos juntos, en la que nos queríamos y nos apoyábamos. Estos pensamientos me reconfortaban temporalmente, pero la realidad me devolvió a un mundo de dolor y decepción.
Me di cuenta de que nuestro amor y nuestra confianza se habían roto para siempre, y eso me resultaba insoportable. Y necesitaba encontrar la manera de seguir adelante, pero no sabía cómo. Estaba perdida, sola y rota, y no veía nada. Solo veía oscuridad e incertidumbre. Habían pasado algunos años desde que mi vida había dado un vuelco. Todavía no podía olvidar el día en que me enteré. Me enteré de mi diagnóstico y de la traición de mi mujer. Los recuerdos de cuando ella deliberadamente me infectó de SIDA estaban frescos en mi mente. Cada mañana, cuando me despertaba, recordaba el momento cuando el médico dijo aquellas terribles palabras y el escalofriante dolor que me atravesó el corazón. A menudo volvía a esos pensamientos para entender cómo las cosas podían haber ido tan mal. Recordaba nuestros comienzos, cuando éramos felices y estábamos enamorados y planeando el futuro. Recordé cómo creció nuestra familia, cómo nacieron nuestros hijos, y cómo nacieron nuestros hijos y cómo disfrutábamos de cada día juntos. Pero entonces todo cambió. He estado intentando encontrar el momento en que todo se torció, en que nuestro amor se convirtió en fría indiferencia y crueldad. La ciudad en la que vivíamos había empezado a cambiar, y estos cambios llevaban signos ominosos de inminente catástrofe. Comenzó con pequeños brotes de enfermedades que se propagaron rápidamente. La gente enfermaba y moría, y el pánico crecía. La esposa continuó sus incursiones nocturnas, infectando a más y más gente, y cada día la situación empeoraba. Vi cómo nuestra ciudad, antes tranquila y segura, se convertía en una zona de desesperación y miedo. Las calles desiertas, las tiendas cerradas, la gente se evitaba por miedo al contagio. Era como el principio del fin, y no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Mi culpa por no haber sido capaz de detenerla me destrozaba por dentro. Aquellos años fueron los más duros de mi vida. Intenté rehacer mi vida, pero cada día. Me recordaba lo que había pasado. El dolor y el resentimiento eran mis compañeros constantes. Intentaba averiguar cómo seguir adelante, cómo lidiar con lo que había pasado. Mis hijos estaban creciendo, y yo hacía todo lo que podía para protegerlos de esta terrible realidad. Pero el miedo por su futuro nunca me abandonó. Seguí escribiendo en el blog, con la esperanza de que mis palabras ayudaran a otros a comprender la gravedad de la situación y a tomar y tomaran medidas. Pero incluso ahora, años después, sentía que el tiempo no curaba esas heridas. Mi vida era para siempre, y no sabía si volvería a sentirme verdaderamente feliz. Cada día estaba más claro que la situación se estaba saliendo de control. Mi mujer continuaba con sus salidas nocturnas, contagiando a más y más gente. Me enteré por conocidos casuales que me contaban cómo sus amigos y familiares habían enfermado de repente y luego descubrieron que habían estado en contacto con ella. Era como una pesadilla siniestra que se hacía realidad. La ciudad se estaba convirtiendo poco a poco en algo parecido a un apocalipsis zombie. La gente empezó a entrar en pánico, temiendo por sus vidas y su salud. Vi cómo nuestra ciudad, antaño pacífica, se sumía en el caos. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban desiertas y sombrías. Las tiendas y los restaurantes cerraban, las escuelas cambiaron a la enseñanza a distancia, y la gente evitaba el contacto entre sí para no evitar el contagio. Las noticias mencionaban cada vez más brotes y el creciente número de infectados. Médicos y enfermeras trabajaban al máximo de su capacidad para hacer frente a la avalancha de pacientes. Los hospitales de la ciudad estaban abarrotados y la gente tenía que esperar, a veces demasiado, para recibir ayuda. El pánico empezaba a apoderarse de todo el mundo, y yo podía ver cómo el miedo y la desesperación crecían cada día. Me sentía impotente y culpable. Cada noticia de nuevos casos de infección me golpeaba como un martillo. Y ya sabía que tenía que hacer algo para detener esta locura, pero no sabía por dónde empezar. Las personas que había gente que conocía moría una a una, y era insoportable. Mi corazón se rompía por los que no podía salvar, Mi mujer se había convertido en una amenaza real para nuestra ciudad, y sabía que tenía que tomar medidas drásticas para detenerla. Pero también me di cuenta de que no todo era culpa suya. Era culpa de todos nosotros por dejar que esta situación se nos fuera de las manos. Tenía que encontrar una manera de ayudar a mi ciudad, incluso si eso significaba enfrentarse a mi esposa. Por las noches, me sentaba en mi habitación, contemplando los pasos que podía dar.
Sabía que no podía hacerlo solo, y necesitaba el apoyo de gente que creyera en mí y estuviera dispuesta a luchar por nuestro futuro. Así que empecé a pensar en planes y estrategias, con la esperanza de poder encontrar una salida a esta pesadilla. La situación empeoraba, y me di cuenta de que cada vez nos quedaba menos tiempo. La ciudad que una vez amé estaba cayendo en la oscuridad, y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que encontrar una manera de detener la propagación de la enfermedad y devolver a nuestra ciudad la esperanza en el futuro. Decidí continuar con mi blog de YouTube. Después de todo lo que había pasado, me di cuenta de que era una de las pocas formas de dar a conocer mi historia a un público más amplio. Al principio, me ridiculizaban e insultaban. Mis vídeos recibían comentarios negativos y burlas. La gente no creía que lo que estaba diciendo podía ser cierto. Tuve que enfrentarme a una enorme oleada de escepticismo e incredulidad, pero no me rendí. Seguí haciendo vídeos, hablando de lo que ocurría en nuestra ciudad, de la creciente epidemia y sus consecuencias. Informé desde las calles, mostrando tiendas y hospitales vacíos, abarrotados de pacientes. Hablé con sinceridad de mis experiencias y mi dolor, intentando llegar al corazón de los espectadores. Los corazones de los espectadores. Mis vídeos eran cada vez más emotivos y sinceros. Con el tiempo, la gente empezó a darse cuenta de que decía la verdad. Mis historias empezaron a resonar con los que también se enfrentaban a los horrores de la epidemia. Empecé a recibir mensajes de apoyo y gratitud de personas que se dieron cuenta de que la situación era realmente grave. Poco a poco, mi canal se convirtió en una plataforma para hablar de los problemas de la ciudad. La gente empezó a compartir sus historias, sus miedos y preocupaciones. Esta comunidad, que se formó en torno a mi blog, se convirtió en una fuente de inspiración y apoyo para mí. Apoyo. Utilicé mi canal para comunicar la necesidad de actuar. Hice un llamamiento a la responsabilidad para luchar juntos contra la epidemia. Organicé debates en línea con médicos científicos y activistas para debatir soluciones y acciones. Debatimos cómo ayudar a los enfermos, cómo evitar que la enfermedad se siga propagando. Estos debates han atraído la atención no solo de la gente de nuestra ciudad, sino también de personas de otras regiones. Poco a poco, la gente empezó a escucharme. Las autoridades, que al principio ignoraban mis advertencias, empezaron a prestar atención a mi blog y a los problemas de los que hablaba. Me di cuenta de que tenía una oportunidad de marcar la diferencia, de utilizar mi plataforma para llamar la atención sobre la epidemia y cómo detenerla. Mis vídeos empezaron a tener cada vez más visitas y mis suscriptores aumentaban cada día. Me convertí en una cara reconocible en nuestra ciudad y eso me dio fuerzas para seguir adelante. Me sentía responsable de los que creían en mí y sabía que no podía defraudarles. Este blog se convirtió no solo en una manera para mí, sino también una oportunidad para ayudar de verdad a la gente. Junto con el apoyo de la comunidad, empecé a desarrollar planes y estrategias concretas para hacer frente a la epidemia. Organizamos grupos de voluntarios para ayudar a los enfermos y difundir información sobre medidas de precaución. Sentía que estábamos haciendo algo importante, y eso esperanza en un futuro mejor. En mis vídeos propuse una solución concreta: meter a mi mujer en la cárcel y hacerla trabajar allí, lavándolos los platos. Esta propuesta era deliberada y simbólica. Me di cuenta de que sus crímenes no podían ser, pero tenía que encontrar la manera de demostrar que ni los agravios más pequeños no justificaban tal comportamiento. Era una advertencia para los demás. Mis suscriptores empezaron a debatir activamente esta propuesta. Algunos la apoyaron, creyendo que había que hacer justicia. Otros dudaban de que sirviera de algo, pero la mayoría que había que hacer algo para evitar más tragedias. En mis vídeos explicaba que el castigo no solo debía ser duro, sino también instructivo. Hablé de cómo incluso las acciones más simples y mundanas pueden tener consecuencias terribles si están motivadas por la malicia y la intención de hacer daño. Mi mujer decidió darme una lección por no lavar los platos, pero su venganza fue más allá de lo razonable y destruyó muchas vidas. Quería que la gente se diera cuenta de que los pequeños agravios y conflictos deben resolverse pacíficamente, no mediante la violencia y la venganza. Sabía que esto no devolvería la vida a los que ya habían sufrido. Mi propia vida se había arruinado y no podía recuperar todo, pero creía que era un paso hacia la justicia.
En mis vídeos también he planteado que nuestra sociedad debe aprender de estos errores para evitar que vuelvan a ocurrir. Empecé una campaña para recoger firmas en una petición para que la detuvieran. No fue fácil, pero poco a poco más y más gente empezó a apoyar mi iniciativa. Sentí que había encontrado personas afines, que también creían en la necesidad de justicia y castigo para quienes cometen estos horrendos. En los comentarios del vídeo, la gente compartía sus historias y me apoyaba. Eso me dio fuerzas para seguir luchando. Sabía que quedaba mucho camino por recorrer, pero también me di cuenta de que esto era necesario para demostrar que no toleraremos este comportamiento. También me di cuenta de que este era solo el primer paso. Tenía que pensar en cómo ayudar a los afectados, cómo detener la propagación de la enfermedad, para detener la propagación de la enfermedad y reconstruir nuestra ciudad. Pero este paso era importante para iniciar el proceso de restablecer la justicia. Mis palabras resonaron en la gente. Los videoblogs se han convertido en una poderosa herramienta para difundir información y movilización comunitaria. Mis suscriptores empezaron a compartir mis vídeos con sus amigos y conocidos, debatiendo el problema en las redes sociales y los foros de la ciudad. Cada día, más y más personas se daban cuenta de la magnitud del desastre y de la necesidad de actuar. Comenzó una campaña masiva de recogida de firmas para la detención de mi mujer. Creé una petición en línea y pedí a todas las personas que quisieran apoyarla. En mis vídeos explicaba que su detención y castigo no solo eran cuestión de justicia, sino también un paso para evitar más tragedias. Mostré historias reales de personas que se habían visto afectadas por sus acciones, y eso provocó una fuerte respuesta emocional de los espectadores. La gente empezó a darse cuenta de que tenemos que actuar juntos para detener esta epidemia. Los voluntarios que organicé a través del blog empezaron a recoger firmas por las calles de la ciudad, difundiendo la petición. Organizamos concentraciones y piquetes, en los que hablé a la multitud sobre nuestra lucha y pidiendo apoyo. Las autoridades empezaron a prestar atención a nuestra campaña, y eso nos dio esperanzas de éxito. La petición ganó popularidad rápidamente, y el apoyo crecía día a día. La gente dejaba comentarios, expresando solidaridad y el deseo de ayudar. Se desató un acalorado debate en Internet, y cada vez más residentes de la ciudad se unieron a nuestro movimiento. Sentimos que la opinión pública empezaba a cambiar, y eso nos dio fuerzas para seguir luchando. Pero yo sabía que mi mujer no se rendiría tan fácilmente. Ella siempre había sido fuerte y obstinada, y ahora que su libertad estaba amenazada, era aún más peligrosa. Sabía que buscaría formas de evitar castigo, y eso aumentaba mi ansiedad. Nos preparábamos para que intentara escapar o encontrar lagunas legales para evitar ser detenida. En mis vídeos, advertía a la gente de las posibles acciones de mi mujer y les pedía que estuvieran alerta. Explicaba que nuestro éxito dependía de nuestra unidad y determinación. No podíamos permitirnos relajarnos, sabiendo que ella podía frustrar nuestros planes en cualquier momento. Todos los días me despertaba pensando que nuestra lucha no había terminado. Hablé con abogados, consulté con activistas para asegurarme de que nuestra petición era válida y de que teníamos todas las posibilidades de éxito. Seguimos atrayendo la atención de los medios de comunicación para asegurarnos de que el mayor número posible de personas se enterara y apoyara nuestra campaña. Con cada hoja de petición firmada, podía sentir que nuestras posibilidades de victoria aumentaban. Avanzábamos hacia nuestro objetivo a pequeños pasos, pero con confianza. Y aunque aún quedaba mucho trabajo por hacer, creía que juntos podríamos lograr justicia y detener la epidemia que asolaba nuestra ciudad. Reunió todos sus ahorros e intentó huir a México. Su plan era elaborado, y yo no sabía lo que tramaba. Durante semanas, pareció tranquila e incluso amistosa, como si hubiera aceptado su inevitable castigo. Lo que no sabía era que tras esa calma se escondía un retorcido plan para escapar. Una noche, cuando todo parecía normal, desapareció. Por la mañana, la encontré desaparecida y sus pertenencias habían desaparecido. Todos los muebles estaban allí, pero los armarios estaban vacíos. Empecé a tener los pensamientos terribles. Inmediatamente me di cuenta de que había decidido huir, lo que me provocó una oleada de rabia y ansiedad.
Sabía que tenía que actuar rápidamente para detenerla. Me puse en contacto con la policía y denuncié su desaparición, con la esperanza de que pudieran atraparla antes de que cruzara la frontera. Las autoridades actuaron de inmediato, desplegando una operación para atraparla. Fue un momento tenso, lleno de expectación y ansiedad. Llevaba el teléfono encima en todo momento, esperando noticias. Su plan estaba bien pensado, pero no tuvo tiempo de considerar todos los detalles. La atraparon en la frontera. Ella estaba segura de su éxito, pero resultó que la policía ya había rastreado sus movimientos. Fue un momento dramático en el que se hizo justicia. Me enteré por teléfono un policía que me dijo que la habían detenido y la llevaban a comisaría. Fue detenida y enviada a la cárcel. Fue un alivio mezclado con amargura. Sabía que recibiría el castigo que merecía, pero eso no podía devolver a los que había infectado, ni curar mis propias heridas. Mis propias heridas. Miré sus fotos en las noticias, viendo la mezcla de miedo y desesperación en sus ojos. En la cárcel la destinaron a trabajar en la cocina, lavando platos. Era un castigo irónico por sus acciones anteriores. Pensé en cómo percibía ella la situación, cómo vivía con el conocimiento de sus actos. Puede que fuera una pequeña victoria, pero significó mucho para mí y para quienes apoyaron nuestra lucha por la justicia. Esperaba que este caso sirviera de lección a otros, que la gente se diera cuenta de lo importantes que son la confianza y la responsabilidad en las relaciones. Fue una época difícil, llena de retos, pero creía que habíamos hecho lo correcto, se había hecho justicia, y ahora podía empezar a reconstruir lentamente mi vida, sabiendo que había hecho todo lo que estaba en mi mano. Vida, sabiendo que había hecho todo lo posible para proteger nuestra ciudad y detener sus acciones destructivas. El mundo se alegró de su detención, pero los problemas no desaparecieron. Cuando la noticia de su arresto y posterior encarcelamiento se extendió por la ciudad, mucha gente se sintió aliviada. Era el acontecimiento que muchos habían estado esperando, y para muchos fue una señal de que la justicia por fin existía. La gente expresó su alegría, compartió la noticia, discutió su castigo y lo que podría significar para el futuro. Sin embargo, la realidad no tardó en recordarse. La ciudad seguía al borde de la destrucción. A pesar del arresto de la esposa, la epidemia seguía extendiéndose, la gente seguía enfermando y muriendo, y estaba claro que este era el final. Los hospitales estaban abarrotados, el personal médico trabajaba duro, pero la situación empeoraba cada día. El pánico y el miedo se convirtieron en los compañeros constantes de los ciudadanos. Nuestros esfuerzos no pudieron evitar la catástrofe. Todas las acciones que emprendimos, peticiones, detenciones, campañas de información, no fueron suficientes. Estábamos atrapados, sin ninguna manera de detener esta pesadilla. Sentí un profundo sentimiento de frustración e impotencia ante una fatalidad inminente. Veía sufrir a mis amigos y vecinos, familias, que se desmoronaban bajo el peso de la enfermedad. Cada nueva noticia de muerte me golpeaba, recordándome lo que no habíamos podido hacer, lo que no podíamos hacer. Todas mis esperanzas y sueños de que nuestra ciudad pudiera resistir se desvanecieron. Intenté encontrar fuerzas para seguir luchando, pero sentí que estaba perdiendo esta batalla. La gente empezó a abandonar la ciudad, huyendo del inevitable final. Los que se quedaron vivían en constante miedo y desesperación. La ciudad, antes llena de vida y alegría, estaba ahora sombría y vacía. Yo observaba estos cambios con un dolor en el corazón, dándome cuenta de que nuestro mundo nunca volvería a ser el mismo. Lo único que podía hacer era seguir blogueando sobre lo que estaba ocurriendo, apoyar a los y tratar de encontrar consuelo en nuestro esfuerzo común. Sabía que habíamos hecho todo lo que podíamos, pero no era suficiente. La ciudad estaba muriendo, y con ella nuestras esperanzas para el futuro. Pasé noches sin dormir, preguntándome qué más se podía hacer, cómo salvar a los que aún quedaban. Pero todos mis planes e ideas parecían inútiles. Estábamos al borde de la muerte, y nada podía cambiarlo. Esta sensación de impotencia era insoportable, pero sabía que tenía que seguir luchando, aunque las posibilidades de éxito fueran escasas o nulas. La ciudad se había vaciado. En pocas semanas,
Las calles que antes habían estado llenas de vida y ruido se habían vuelto silenciosas y vacías. La gente, al darse cuenta de que su única posibilidad de escapar era huir, abandonóla una a una. Vimos familias enteras cargando sus pertenencias en coches y marchándose, dejando atrás hogares y recuerdos y todo lo que apreciaban. Cada mañana salía a la calle y veía cada vez menos caras conocidas. Los supervivientes abandonaban la ciudad, huyendo de su inevitable muerte. Las casas vacías y las tiendas abandonadas me recordaban lo rápido que habían cambiado las cosas. Habían cambiado. Los que quedaban vivían en un miedo y una desesperación constantes, esperando su turno para marcharse, o peor aún, para contraer, o peor aún, de enfermar. Las autoridades, viendo que la ciudad ya no podía reconstruirse, tomaron una decisión radical. A este lugar había que darle una nueva vida, un nuevo propósito. Empezaron a discutir qué se podía hacer con la devastada ciudad devastada, cómo podrían utilizarla para convertirla de zona de desastre en algo nuevo y útil. Observé estas discusiones con una sensación de devastación y desesperación. La ciudad que amaba, que era mi hogar, iba a convertirse en otra cosa. Esta decisión era necesaria, pero no la hizo más fácil. Sabía que era lo mejor para todos, pero era difícil de aceptar. Los antaño vibrantes parques y plazas ahora estaban vacíos, como un recuerdo de los que habían vivido y amado. Caminaba por las calles y veía juguetes abandonados, platos dejados a toda prisa y puertas cerradas. Todo ello me recordaba al pasado, a los días en que la ciudad estaba llena de vida y alegría. Las autoridades empezaron a elaborar planes, y yo intenté mantenerme al día de todas las novedades compartiéndolas en mi blog. Me di cuenta de que mi papel ahora era mantener vivo el recuerdo de lo que había ocurrido aquí y ayudar a la gente a abrazar un nuevo futuro. Tenía la esperanza de que algún día esta ciudad volviera a estar viva, aunque de una forma diferente. El proceso de transformación de la ciudad fue lento y doloroso. Primero se demolieron los viejos edificios, se limpiaron las calles y se preparaba el terreno para nuevos proyectos. Era como ver cómo se operaba a un organismo vivo. En un organismo vivo, dolorosa pero necesaria. Cada día traía nuevos cambios, e intenté abrazarlos con la esperanza de lo mejor. Así, la ciudad que había soportado tanto dolor y sufrimiento comenzó su lenta transformación. Los supervivientes, que aún quedaban, ayudaron en el proceso, dándose cuenta de que era la única forma de recuperar la esperanza y el futuro. Y aunque sabía que este lugar nunca volvería a ser el mismo, esperaba que los nuevos proyectos trajeran la luz y la alegría que habían faltado en los últimos años. Las autoridades decidieron construir Disneyland aquí. Al principio, esta decisión pareció extraña y ridícula. Mucha gente dudaba de que pudiera devolver la vida a nuestra desolada ciudad, pero poco a poco la idea fue tomando impulso. El proyecto era ambicioso y requería una inversión importante, pero se vio como una oportunidad para revitalizar la ciudad y darle un nuevo propósito. Los primeros pasos hacia la construcción de Disneylandia estuvieron acompañados de escepticismo e incredulidad. Pero a medida que avanzaban las obras, la gente empezó a creer que podía funcionar. Ingenieros, constructores y diseñadores de todo el mundo vinieron aquí para hacer realidad este ambicioso proyecto. La ciudad se llenó una vez más los sonidos de la construcción, y era como una melodía de esperanza. Cuando la construcción llegó a su fin, la ciudad antes moribunda se convirtió en un centro de atracción turística, lleno de vida y alegría. Una atracción turística, llena de vida y alegría. Poco después de la apertura de Disneyland, la gente comenzó a acudir en masa aquí, de todo el mundo. Venían a disfrutar de las atracciones, a sumergirse en un mundo de magia y fantasía, y olvidar el oscuro pasado de este lugar. La ciudad que antes había sido símbolo de desesperación y dolor, era ahora símbolo de renacimiento y esperanza. Los parques y las calles, antes desiertos y sombríos, se llenaban de risas y alegría. Las atracciones atraían familias, niños y adultos, y había para todos los gustos. Fue una transformación increíble, como si la ciudad hubiera recibido un segundo aire. La economía de la ciudad empezó a recuperarse rápidamente. Los turistas traían ingresos, se creaban nuevos puestos de trabajo, y la vida volvía poco a poco a la normalidad. Hoteles, restaurantes y tiendas abrieron uno tras otro, y la ciudad empezó a prosperar.
La gente que había huido de la ciudad en busca de escapatoria comenzó a regresar, atraída por las nuevas oportunidades y perspectivas. Esta Disneylandia se convirtió no solo en un parque de atracciones, sino en un símbolo de que incluso desde el más oscuro del pasado más oscuro, se puede encontrar un camino hacia un futuro más brillante. La gente que viene aquí ha oído las historias de cómo la ciudad sobrevivió a una epidemia y se recuperó con una solución audaz e inusual. Fue un recordatorio que incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay una oportunidad de salvación y renovación. Al ver cómo se está transformando nuestra ciudad, sentí orgullo y satisfacción. Aunque esta decisión parecía extraña al principio, trajo nueva vida a nuestra ciudad. Seguí escribiendo en el blog, hablando de cómo Disneyland estaba cambiando nuestra ciudad y de cómo la gente encontraba aquí alegría y consuelo. Era la prueba de que incluso después de los retos más duros, se puede encontrar la fuerza para hacer de un nuevo comienzo. Una ciudad que antes estaba llena de miedo y muerte, era ahora un símbolo de renacimiento y esperanza. Los turistas llenaban las calles, las risas y la alegría habían vuelto. Observé esto con una sensación de alivio y de tristeza. Los recuerdos de aquellos días oscuros aún me atormentaban, pero sabía que este nuevo mundo, creado en el lugar de nuestro antiguo horror, traía alegría y felicidad a los demás. Con cada nueva oleada de turistas, la ciudad se volvía más animada y dinámica. Las atracciones, los cafés, las tiendas, todo ello llenaba la ciudad de sonidos y colores. Los niños reían, los adultos disfrutaban de sus vacaciones, y era como si la pesadilla que habíamos vivido nunca hubiera ocurrido aquí. A menudo caminaba por las calles viendo a la gente regocijarse, y eso me trajo un extraño consuelo. Mi tragedia personal es cosa del pasado, pero las lecciones que aprendí de aquella experiencia me acompañarán para siempre. A menudo reflexionaba sobre lo ocurrido, sobre mi rabia y mi sed de justicia. Me di cuenta de que la venganza no me daba satisfacción. La detención de mi mujer y su castigo no me habían devuelto la paz, no habían curado mi corazón. Curado mi corazón. La moraleja de esta historia es clara. Ni siquiera vengarse resuelve el problema. La verdadera solución solo llega con el perdón y un nuevo comienzo. Lo aprendí de mi propia amarga experiencia. Me di cuenta de que la verdadera fuerza es la capacidad de perdonar y seguir adelante a pesar del dolor y la decepción. Esta ciudad se ha convertido en un símbolo de un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para todos los que han vivido aquí y los que han viajado hasta aquí y que han venido aquí. Hemos pasado por momentos terribles, pero hemos sabido encontrar la fuerza para reconstruir. Este lugar se ha convertido en un recordatorio de que la vida siempre encontrará un camino, incluso después de los tiempos más oscuros. Seguí escribiendo sobre la transformación de nuestra ciudad y las lecciones que todos habíamos aprendido de esta historia. Aprendimos de esta historia. La gente que leía mis artículos encontraba inspiración y esperanza. Empecé a recibir mensajes de quienes se enfrentaban a retos en sus vidas y me agradecían mis palabras. Este era mi nuevo propósito: ayudar a los demás a encontrar fuerza y fe en sí mismos, como yo la había encontrado en mí misma. Ahora, al contemplar una ciudad llena de vida y alegría, sentía que nuestras luchas no habían sido en vano. En vano. Fuimos capaces de convertir nuestra tragedia en algo brillante y alegre. Este nuevo mundo era un símbolo de que, incluso después de las pruebas más difíciles, es posible encontrar un camino hacia la felicidad y la armonía.